Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, hoy día yo quería compartirles unas charlas muy hermosas referente a la Biblia etíope sobre Isaías, donde todo lo que está pasando con Donald Trump y con todos los países que tienen dificultades, estaba escrito en los evangelios etíopes de Isaías. Y todo eso fue borrado, fue eliminado del canon oficial, porque no les convenía. Pero para nosotros, para estos días, necesitamos enterarnos de eso. Y para mañana voy a compartirles esa charla. Hoy día he visto que, como ando yo investigando, buscando, indagando, qué compartirles, qué no, entonces yo he encontrado algo mucho más interesante que eso. Y hoy día procedo a narrarles lo siguiente, porque también todo esto está sucediendo y está aconteciendo acá en nuestros días. Y necesitamos abrir los ojos de verdad, porque hay mensajes que se escuchan y se olvidan, ¿verdad? Claro que sí. Y hay otros que estremecen el alma. Y este es uno de los mensajes que yo creo que nos va a estremecer el alma a todos. Este mensaje fue escrito por Amós. Fue un pastor común, un hombre del desierto, que un día escuchó una voz que cambió su destino y el de una nación entera. Lo que vio, lo que oyó y lo que anunció hace más de 3000 años está sucediendo hoy en día aquí en la tierra, frente a nuestros propios ojos. Y así, lo que Amós profetizó no fue solo para su tiempo, sino también para el nuestro. Por eso yo te pido que abras tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. ¿Verdad que sí? Claro. Vivimos días de confusión, donde el mal se disfraza de luz y la verdad parece una opinión más, pero la Biblia ya lo había advertido. Las palabras de Amós no fueron un época perdido en el pasado, fueron una advertencia eterna para las generaciones que vendrían. Su voz resurge hoy como una trompeta que nos llama a despertar, antes de que sea demasiado tarde. Y les digo todo esto, mis amores, porque recuerdan lo que me dijo nuestro Padre Celestial cuando vino a hablar conmigo y me dijo que tenían que despertar, que si no lo hacían hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Son las mismas palabras que acabo de compartirles que narró Amós. Entonces, eso quiero que lo tengan bien presente. Esto es solo una historia bíblica. Es una invitación a mirar el mundo con los ojos del Espíritu Santo. Verás cómo las promesas de Dios, su amor, su justicia y su misericordia se entrelazan en una profecía que anuncia tanto el juicio como la esperanza, porque incluso en medio del caos, Dios sigue hablando. Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece tan lejos de la fe, o por qué el silencio de Dios a veces pesa tanto, este mensaje es para ti, mi amor, mis hijos queridos. Él lo advirtió, al cielo no calla sin razón, y cuando lo hace es porque la humanidad dejó de escuchar. Pero todavía hay tiempo, tienes que despertar. Sí, todavía hay tiempo, hay salvación, todavía hay esperanza. Por eso te invito a acompañarme hasta el final de lo que voy a narrarte el día de hoy. Porque déjame mostrarte cómo las antiguas palabras del profeta siguen cumpliéndose al pie de la letra hoy en la tierra, como cada señal apunta a un propósito divino. Y como el amor de Dios, aún en el juicio, sigue buscando corazones dispuestos a creer antes de comenzar.
Es necesario que te des cuenta y que recuerdes que todavía hay esperanza. Hay amor, hay perdón, hay restauración. En cada interacción ayuda a que más personas escuchen este mensaje. Y yo necesito que te prepares, porque cuando el cielo habla, nada vuelve a ser igual. Los campos polvorientos de Tecoa, el sol caía sobre un pastor que jamás imaginó que su vida se cruzaría con la voz del cielo. Su nombre era Amós. No llevaba túnicas finas ni coronas, solo un cayado y la mirada tranquila de quien conoce el peso del silencio. Y su jornada era sencilla: cuidar ovejas, buscar agua para enfrentar el calor. Pero aquel día el aire cambió entre el murmullo del viento y el bálido del rebaño. Algo rompió su calma. Era una voz firme y profunda. Lo llamó por su nombre. Amos se detuvo. El sonido no venía de la tierra, ni de los montes. Era una voz que lo atravesó por dentro. No fue una sensación, fue una certeza. Dios le estaba hablando. Es en ese instante en que el pastor comprendió que los caminos del Señor no siguen la lógica humana. Él no busca tronos ni templos de oro. Busca corazones dispuestos, y allí en medio del polvo el Espíritu Santo escogió a un hombre común para llevar un mensaje que sacudiría naciones enteras. Mientras otros soñaban con poder y gloria, Amós aprendía a escuchar el lenguaje del cielo. Dios lo formó en el silencio, donde la oración no tiene palabras y la fe se mide por la obediencia. No hubo luces ni multitudes, solo hubo un llamado: anunciar la justicia divina a un pueblo que había olvidado las promesas de Dios. Aquella misión no era un honor, era una responsabilidad, un peso santo, que solo el amor de Dios podía sostener. Esa misma voz que siglos después resonaría en los labios de Jesús fue la que hizo temblar a un pastor solitario. Y así comenzó su transformación de cuidador de ovejas a mensajero del Altísimo. Él empezó a laborar para nuestro Creador. Su vida se convirtió en una respuesta viva al llamado del Espíritu Santo. Amós entendió que cuando Dios habla, no hay vuelta atrás. La fe no es teoría, es obediencia. Y la obediencia es la puerta a la salvación. Esa escena podría repetirse hoy, en medio del ruido del mundo, entre notificaciones, trabajo y cansancio. Dios sigue hablando a quienes tienen oídos para oír. Quizás tú también te sientes pequeño, insignificante, sin voz, pero recuerda, Él levantó a un pastor para confrontar reyes, porque no podía usar tu vida para mostrar su esperanza y su amor eterno. Las palabras de Amós no nacieron de un deseo humano, sino del fuego del Espíritu Santo. Y ese mismo fuego aún busca corazones dispuestos a Dios. No cambia su Biblia, que sigue viva, su palabra sigue siendo verdad. Él llama a los que el mundo ignora, porque en los humildes se revela su poder. Lo que comenzó en Tecoa fue más que un mensaje. Fue el inicio de una revolución espiritual, porque cuando el eco de la voz divina se desvaneció, Amós miró el horizonte y supo que nunca volvería a ser el mismo. Su camino ya no le pertenecía. Dios lo había apartado para algo más grande, y desde entonces cada paso, cada palabra y cada mirada serían guiadas por la fe y la esperanza. Y en las promesas de Dios, así comenzó la historia del profeta que escuchó al Creador y se atrevió a responder en los días del profeta Amós. Israel parecía brillar. Bajo él reinaba
el Jeroboam segundo. Las ciudades crecían, los mercados rebosaban de comercio y la gente hablaba de prosperidad. Los campos producían abundancia, las casas se adornaban con mármol y vino nuevo corría por las mesas de todos los ricos. Parecía un tiempo de bendición, un momento en que el pueblo podía decir: Dios está con nosotros. Pero detrás de esas apariencias doradas, algo se estaba pudriendo en silencio. La fe había sido reemplazada por la comodidad y la esperanza por la arrogancia. La gente confundía las promesas de Dios con la aprobación de sus pecados. Iban al templo a levantar oraciones y ofrecían sacrificios, pero sus corazones, mis amores, estaban lejos del Señor. El amor de Dios se había convertido en una excusa para vivir sin temor. Nadie quería escuchar de arrepentimiento porque el pecado se había normalizado. Era una sociedad muy orgullosa y convencida de que su riqueza era señal de salvación. Y sin embargo hay personas que ahora, aquí donde estamos viviendo nosotros, piensan igual. Piensan que si tienen dinero, están bien. Y si no lo tienen y les falta, se ponen tristes, deprimidos y no saben qué hacer. Eso sucede también ahora, mis amores. Y esa es una señal de que las personas están apartadas de Dios. Ahora se está convencida de que su riqueza era señal de salvación y sin embargo el Espíritu Santo ya observaba cómo la justicia se desmoronaba. Amós caminaba por el bullicio de los mercados y veía lo que nadie quería admitir. Los ricos compraban la miseria de los pobres. Los jueces vendían sentencias, como ahora, mis amores. Los líderes religiosos callaban por miedo o conveniencia. Seguimos pensando, ahora sucede lo mismo. Israel prosperaba por fuera, pero su alma estaba enferma. La Biblia describe este tiempo como una tierra llena de altares, pero vacía de verdad. Y en medio de esa corrupción disfrazada de éxito, Dios decidió hablar. Los templos estaban llenos, pero el cielo permanecía en silencio. El pueblo creía que sus oraciones eran suficientes, sin entender que la oración sin obediencia no llega a los oídos del Altísimo. Y las promesas que Dios siempre había estado acondicionadas al arrepentimiento, pero Israel ya no quería mirar atrás. ¿Te resulta familiar todo esto, mis amores? Yo creo que sí, porque en nuestros días también abundan los templos, pero escasea la justicia. El mensaje de Amós fue una herida abierta para una nación orgullosa. Sí, y ahora eso se está viviendo aquí en la tierra en estos momentos. Dios no mira los templos de oro, Dios mira los corazones en ruina. Sus palabras atravesaron la comodidad de quienes creían tenerlo todo. Amós vio un pueblo que decía amar a Dios mientras oprimía a su hermano. Vio ofrendas, cantos, banquetes, pero ninguna transformación. Era un reflejo de lo que el Espíritu Santo aún advierte en nuestra generación que estamos viviendo ahora. Una fe de apariencia, sin poder, sin compasión, sin verdad. La historia de Israel no era muy distinta a la nuestra, ¿verdad? ¿O todavía lo dudas, mi corazón? Hoy tenemos más recursos que nunca, pero menos sensibilidad espiritual. Hablamos de Jesús, pero lo dejamos fuera de nuestras decisiones. ¿Verdad que es así? Sí, yo vivo eso, yo veo eso en mis contornos. Llenamos las redes con versículos, pero vaciamos nuestras vidas de obediencia, como en los días de Amós. Seguimos confundiendo abundancia con bendición, y cuando la prosperidad ciega el alma, el juicio se aproxima sin que nadie lo note. Amós fue testigo de un tiempo en el que el brillo engañaba y el orgullo sellaba el destino de un pueblo. Y su mensaje resuena hoy con las mismas fuerzas. No confundas el silencio de Dios
con su aprobación. A veces el amor de Dios calla para ver si el corazón aún es capaz de escuchar. Esa fue la advertencia de Amós. Y esa sigue siendo la advertencia para nosotros. Detrás del oro puede estar escondida la ruina. Mientras Israel celebraba su abundancia, algo muy distinto ocurría en las calles. Los poderosos acumulaban riquezas y los débiles eran empujados a la miseria. Los jueces se vendían por sobornos y la justicia, esa que debían reflejar el carácter de Dios, se había convertido en un negocio. Los campesinos trabajaban sin descanso, pero el fruto de su esfuerzo terminaba en manos de unos pocos. Las viudas eran olvidadas, los huérfanos no tenían quien los defendiera y los inocentes eran tratados como culpables. El clamor de los oprimidos comenzó a subir como un eco que el cielo no podía ignorar. Amós veía el contraste con dolor. Un pueblo que decía creer en el amor de Dios, pero que había perdido la compasión. Las oraciones llenaban los templos, pero los gemidos de los pobres llenaban los oídos del Señor. La fe se había vuelto apariencia y la religión se convirtió en una costumbre vacía. Y cuando la oración deja de nacer del corazón, ya no toca el tono de la gracia. Dios no podía permanecer indiferente ante tanta injusticia. El Espíritu Santo soplaba en el corazón de Amós, recordándole que el verdadero sacrificio que agrada al Señor es la justicia y la misericordia. El profeta caminaba entre la gente, observando los rostros de quienes habían sido olvidados. Mujeres vendiendo lo poco que tenían, ancianos humillados por deudas injustas, jóvenes que perdían la esperanza. Era un retrato doloroso de una nación que había cambiado las promesas de Dios por la codicia, y mientras la tierra gemía, el cielo preparaba la respuesta, porque cuando la injusticia se hace costumbre, el juicio se convierte en misericordia disfrazada. En medio de esa oscuridad, Amós comprendió algo que sigue siendo cierto. Hoy no hay oración que suba al cielo si ignora el sufrimiento del hermano. Jesús lo enseñó siglos después, cuando habló de amar al prójimo como a uno mismo. La salvación no florece donde la indiferencia reina. El amor de Dios no se demuestra con palabras, sino con actos, con fe, que restauran lo que el pecado destruyó. El clamor que subía no era solo de los pobres, era del corazón de una nación entera pidiendo redención. Sin saberlo, Dios escuchó y habló. Sus palabras duras, pero llenas de esperanza, resonaron a través de Amós. Busquen el bien y no el mal, para que vivan. Ese fue el llamado que cambió la historia. Un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso cuando la fe se entiende de nuevo. Amós no solo denunció la injusticia, mostró el camino de la esperanza y les recordó que las promesas de Dios no habían sido anuladas. Solo esperaban corazones dispuestos a creer otra vez. Pero el pueblo estaba ciego, atrapado en su orgullo, y sin embargo la paciencia divina sigue extendiendo su mano. Así es el amor de Dios, firme en su justicia, pero infinito en misericordia. Aquel clamor sigue vivo. Hoy también hay voces que suben al cielo, madres orando por sus hijos, hombres pidiendo perdón, almas buscando al Espíritu Santo en medio del caos. Dios escucha a cada una. La pregunta es, ¿responderemos esta vez antes de que el juicio vuelva a hablar? El mensaje de Amós no fue solo para su tiempo, fue una advertencia eterna. El cielo escucha lo que la tierra intenta ocultar. Amós habló con la fuerza de quien ha visto la verdad cara a cara. Su voz se alzó en medio de un pueblo que no quería oír. Les advirtió que la paciencia de Dios tenía un límite, que la justicia celestial pronto se manifestaría.
Pero en lugar de arrepentirse, el pueblo se burló de los líderes, lo llamaron exagerados, los sacerdotes lo tacharon de fanático. Nadie quería escuchar, porque escuchar significaba cambiar, y cambiar siempre duele más que pecar. Pero la gente peca y no quiere cambiar. Los templos seguían llenos, pero el mensaje del profeta quedaba fuera de sus muros. Las personas aplaudían sus rituales, no su obediencia. Querían un Dios que los bendijera, no uno que los corrigiera. Amós sabía que no era popular decir la verdad, pero también sabía que el silencio era peor. Así que gritó, no con rabia, sino con compasión: el león ha rugido, ¿quién no temerá? El rugido de Dios era una advertencia, una última llamada antes del juicio al Espíritu Santo. Impulsada cada palabra, Amós hablaba de parte de Dios, que ama tanto, que advierte antes de actuar, pero que la ceguera espiritual era tan profunda que sus oyentes confundían misericordia con amenaza. Creían que nada malo podía sucederles, porque seguían haciendo sacrificios. No entendían que los sacrificios sin justicia eran ruido vacío. El mensaje era claro: no basta con hablar de la fe, hay que vivirla. El profeta fue humillado públicamente. Algunos lo acusaron de sembrar miedo, otros de traicionar a su nación. Pero Amós no se movía por aplausos, sino por obediencia. En su corazón, la voz de Dios era más fuerte que las críticas humanas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intenta corregirnos a través de alguien y nosotros no escuchamos? La historia se repite como hasta ahora, mis amores. Y el eco de esa resistencia aún retumba en nuestros días. El mensaje de Amós no busca destruir, sino despertar. Era una invitación al arrepentimiento antes del desastre. Busquen al Señor y vivirán, decía una y otra vez, pero sin embargo el pueblo estaba más interesado en defender su imagen que su alma. Les costaba aceptar que el amor de Dios también se expresa en la disciplina, porque cuando el Creador corrige, no lo hace para castigar, sino para salvar. Y cada vez que Amós hablaba de miradas, se endurecían las personas. Las mismas palabras que podían traer esperanza se convertían en motivo de burla. Por eso no detuvo el profeta. Sabía que no hablaba para ganar aprobación humana, sino hablaba para cumplir el propósito divino. En un mundo que rechaza la verdad, cada voz fiel se convierte en una antorcha, y aunque muchos intenten apagarla, la luz siempre encuentra su camino. Y cuando la verdad incomoda, el corazón endurecido prefiere el silencio. Esa fue la lección que dejó Amós. Su voz fue ignorada, pero su mensaje no murió, porque las palabras inspiradas en el Espíritu Santo nunca se pierden, solo esperan el momento de cumplirse, y hoy, siglo después, esa misma voz sigue resonando, recordándonos que no hay juicio sin advertencia, que no hay advertencia sin amor. El mensaje de Amós se volvió más fuerte, más urgente. Ya no eran simples advertencias, sino un rugido desde el corazón de Dios. El león ha rugido, ¿quién no temerá?, decía el profeta, con los ojos encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Era la forma en que el cielo anunciaba que la misericordia estaba llegando a su límite, y cuando un león ruge, todo se detiene. La tierra tiembla, los animales callan, el aire cambia. Así también ocurre cuando Dios levanta su voz. Su rugido no es para destruir, sino para despertar. Amós comprendía el peso de ese sonido. Sabía que provenía de la ira, que no provenía de la ira, sino del amor, porque cuando el amor de Dios ve a sus hijos perdidos, ruge antes de permitir que el juicio los alcance sin advertencia. Pero el pueblo aún seguía sin entender. Había confundido la paciencia divina con olvido, la gracia con permiso, y mientras seguían viviendo en pecado, el rugido del cielo se intensificaba
y cada palabra del profeta era una oportunidad para cambiar el rumbo. Pero nadie quería escuchar. El rugido hablaba de justicia, de la necesidad de volver a la fe verdadera, a la esperanza viva, a la oración sincera. Dios no pedía perfección, pedía corazón. Corra el juicio como las aguas y la justicia como un río inagotable. Proclama Amós 5:24. Ese río era la salvación, que aún fluía, pero el pueblo prefería los estanques de su propia autosuficiencia. Así que el corazón humano, cuando se acostumbra al pecado, confunde el silencio de Dios con su aprobación. Mientras Israel seguía celebrando su prosperidad, los signos del juicio empezaron a aparecer: sequías, enfermedades, guerras, caos social, y cada evento era un eco de rugido divino. Dios no hablaba solo a través del profeta, hablaba también a través de las circunstancias. Era su forma de decir: todavía estoy aquí, esperando que regreses, pero la humanidad, tanta entonces como ahora, tiende a escuchar solo cuando ya es demasiado tarde. El rugido del león de Judá sigue resonando hoy. Lo escuchamos en la voz de quienes anuncian la verdad, en los tiempos difíciles que sacuden nuestra comodidad, en la urgencia del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántas veces Jesús ha intentado hablarnos en medio del caos y nosotros seguimos mirando hacia otro lado? El rugido no es una amenaza, es misericordia. Antes del fin, Amós lo sabía. Por eso, aunque su mensaje provocaba rechazo, nunca dejó de hablar. No predicaba por miedo, él predicaba por amor. Su misión era advertir a los que aún podían ser salvados, y esa misma misión recae hoy sobre todos los que creen en las promesas de Dios. Somos llamados a hacer eco de ese rugido, no para infundir temor, sino para despertar la esperanza dormida. Y en cada rugido del cielo hay una invitación, hay una oportunidad de volver a los brazos del Padre antes de que sea demasiado tarde, mis amores. El rugido no destruye, avisa, no condena, llama, porque el amor de Dios no desea la muerte del pecador, sino quiere su arrepentimiento. Amós lo entendió. Quien escuche el rugido del león y responde con fe, encuentra salvación. Quien lo ignora, solo escucha el silencio después de la oportunidad perdida. Cuando Amós pronunció las palabras: ay de los que deseen, ay de los que desean el día del Señor, el pueblo se estremeció durante años. Había esperado ese día como una victoria gloriosa, una recompensa para los justos, pero el profeta les reveló una verdad que no querían escuchar. El día de Dios no sería luz, sino oscuridad. Aquellos que vivían confiados en su propia religiosidad estaban a punto de enfrentar el juicio que creían reservado solo para los demás. Era una revelación que desarmaba todo orgullo y dejaba el alma desnuda ante el Dios de la justicia. El pueblo pensaba que por pertenecer a Israel estaban a salvo. Creían que su linaje, su templo, sus sacrificios los protegían del castigo. Pero Amós le mostró que Dios no miraba la oración, sino nuestro Padre mira el corazón. No importa cuántas veces pronuncies su nombre, si tus obras niegan su amor. No importa cuántas veces abras la Biblia. Tú sabes cómo es la Biblia, mi corazón. Si tu vida sigue cerrada a la obediencia, el día del Señor sería oscuridad para los que lo invocaban solo con los labios, pero lo negaban con los actos. La voz del profeta se elevó entre una multitud que prefería los aplausos a la corrección. Las palabras eran como una espada que partía en dos las apariencias religiosas. ¿De qué sirve esperar la luz si caminas en tinieblas? Preguntaba. Era una generación que había cambiado la oración por rutina, la fe por conveniencia,
la esperanza por orgullo. Amós no les ofrecía consuelo, les ofrecía verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es la puerta a la salvación. El día de nuestro Padre no sería una celebración, sino era un despertar violento, un día en que los hombres correrían buscando refugio, solo para descubrir que no hay escondite del juicio divino. El Espíritu Santo inspiraba a Amós. Describirlo con rudeza será como huir de un león y encontrarse con un oso. Cada palabra era un llamado urgente al arrepentimiento, una última oportunidad antes de que la justicia de Dios hablara más fuerte que su misericordia. Porque Amós vio lo que pocos podían entender. El pecado no se esconde detrás de la religión. Muchos creían que el simple hecho de hablar de Jesús o asistir al templo los hacía justos. Pero Dios no busca voces que repitan su nombre, sino vidas que reflejen su carácter. Cuando el corazón se endurece, incluso la luz se convierte en sombra. Y así fue como un día esperado se transformó en una advertencia temida. A lo largo de siglos, esa profecía sigue resonando. Vivimos siempre en los que muchos hablan del fin, el regreso del Cristo, del día glorioso del Señor. Pero ¿estamos realmente preparados o esperamos su luz? Mientras caminamos en tinieblas de orgullo, codicia y egoísmo, porque la fe verdadera no consiste en esperar el cielo, sino en vivir la santidad en la tierra. Un día el Señor será gozo solo para los que ya caminan en su luz. Por eso el mensaje de Amós no era solo una profecía, era una advertencia eterna. El día de nuestro Padre Creador llega con fuego para purificar, no para destruir, y cada alma debe decidir de qué lado estará. Cuando el cielo se abra, ese día la riqueza no servirá, las excusas no bastarán y las apariencias caerán. Solo permanecerán los que hayan hecho de la fe su refugio, del amor de Dios su escudo y del arrepentimiento su camino. Amós observaba los templos llenos de multitudes, cantando, los altares encendidos. Todo parecía espiritual, pero Dios no estaba allí. El pueblo había convertido la adoración en espectáculo, la fe en rutina y el nombre de Dios en una costumbre vacía en sus labios. Había cánticos, pero en sus manos injusticia. En sus ofrendas había abundancia, pero no había arrepentimiento. Por eso el Señor dijo a través del profeta: aborrezco las fiestas, no soporto sus asambleas, no aceptaré sus holocaustos. La música sonaba en la tierra, pero el cielo estaba en silencio. La adoración que no nace de la obediencia se vuelve ruido. No importa cuál bella sea una canción, si no proviene de un corazón transformado, el Espíritu Santo no habita donde hay hipocresía, sino donde hay verdad. Israel creía que bastaba con cumplir ritos, pero el Señor buscaba justicia, misericordia, humildad. Cantar sin justicia, diríamos, es como ofrecer incienso en un desierto. Sus palabras eran un golpe al orgullo religioso, una sacudida para un pueblo que confundía emoción con presencia. Dios no quería más sacrificios, quería corazones limpios, quería ver cómo la fe se convertía en acción, cómo la esperanza traía consuelo a los pobres, cómo el amor de Dios se reflejaba en el trato al prójimo, pero el ego espiritual se había apoderado del altar. Amós veía cómo el pueblo usaba la religión para justificar su pecado. Y eso era aún más grave, porque la falsa adoración no solo engaña a los hombres, pretende engañar a Dios. En tiempos de Amós, los cánticos se escuchaban más fuertes que los gemidos de los oprimidos. Y esa contradicción fue solo lo que hizo que el Señor se apartara. No porque no amara a su pueblo, sino porque su santidad no puede compartir espacio con tu falsedad. Aquella generación prefería escuchar, aparentar devoción
antes de buscar la transformación, y esa misma actitud sigue repitiéndose ahora en estos tiempos. Hoy en los templos modernos, en corazones distraídos, en vidas que pronuncian su nombre, pero niegan su poder. Amós no predicaba para destruir la adoración, sino para devolverle su esencia. Les recordaba que la oración sin perdón, la fe sin compasión y los cánticos sin justicia son ofrendas vacías. Jesús lo confirmaría siglos después al decir: este pueblo que honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia no cambia. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencias. La falsa adoración también puede estar en nosotros. Cuando oramos sin fe, cuando servimos por obligación, pero no transformación. El Espíritu Santo sigue llamando a una adoración sincera, una fe que se traduce en hechos. Las promesas de Dios no son moneda de intercambio, son invitaciones a vivir bajo su voluntad. La verdadera alabanza nace cuando la vida se convierte en testimonio. Amós cerró el mensaje con una imagen poderosa: templos hermosos, pero sin presencia divina. Era la tragedia de una nación que lo tenía todo, pero no tenían a Dios. Y esa imagen debería hacernos pensar qué valorar y qué cosa tiene valor. Tiene un culto sin comunión, una canción sin amor, una oración sin entrega, porque la adoración genuina no necesita luces ni multitudes, solo necesita un corazón que diga: aquí estoy, Señor. Esa sigue siendo la melodía que el cielo más desea escuchar. Una noche Amós tuvo una visión que lo dejó sin aliento. Y ella, en esa visión, vio al Señor de pie, junto a un muro perfectamente construido, sosteniendo una plomada en su mano. Era una cuerda con un peso en la punta, que usaban los constructores para medir si una pared estaba recta, pero esta vez no era una herramienta humana, era la medida divina. Dios estaba midiendo a Israel y su voz resonó firme y triste: ya no pasaré más por alto tus pecados. Esa plomada no solo marcaba el juicio, marcaba el fin de la paciencia divina. Durante años el pueblo había sido advertido. El Espíritu Santo había hablado a través de profetas, señales y calamidades, pero nadie quiso escuchar. Ahora el Creador traía la plomada para mostrar hasta qué punto su pueblo se había desviado. Ay, Dios mío. Cada familia, cada nación, cada familia, cada corazón estaba siendo evaluado bajo la justicia perfecta de Dios. Lo que estaba torcido sería revelado. Lo que era falso quería exponerlo. No había manera de esconderse al juicio del cielo. Amós observaba la visión con temor reverente. Entendía que aquella plomada no solo pesaba a Israel, sino a toda la humanidad, porque la justicia de Dios no cambia con el tiempo. Lo que era pecado en ese entonces, ahora sigue siendo pecado. Lo que él llamó santo, ahora sigue siendo santo. Y lo que él condenó, sigue siendo condenable, mis amores. La Biblia no se adapta a los hombres con los hombres. Son los hombres los que deben alinearse con la palabra. Esa es la verdadera medida de la fe. El profeta comprendió que el juicio no solo era un acto de venganza, sino era una corrección. Dios no mide para destruir, mide para restaurar la plomada. Es símbolo del amor de Dios, que no permite que sigamos edificando sobre fundamentos torcidos, porque cada advertencia divina es una oportunidad para enderezar nuestra vida. Pero si el corazón persiste en el pecado, el muro termina cayendo. Así funciona la justicia celestial. Primero corrige, luego limpia y finalmente reconstruye. Hoy esa plomada sigue siendo suspendida sobre nosotros, no como amenaza, sino como un espejo
El Espíritu Santo sigue midiendo nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestra fe, nuestras palabras, y no lo hace para humillarnos, sino para alinearnos con su voluntad. ¿Qué mostraría esa plomada si midiera tu vida en este momento, mi corazón? ¿Encontraría rectitud o grietas disfrazadas de fe? No hay muro más frágil que el que se levanta sin fundamento en la verdad. El mensaje de Amós fue claro. La justicia de Dios es exacta. No se inclina ni un milímetro hacia la corrupción. Las promesas de Dios eran eternas, son eternas, pero también lo son sus principios. Y cuando la humanidad decide torcer el camino, Él usa la plomada para recordarnos que no hay salvación fuera de su línea perfecta. Jesús vino precisamente para restaurar lo que estaba inclinado, para reconciliar al hombre con el diseño original del Creador. Amós cerró la visión con lágrimas. Sabía que el juicio estaba cerca, pero también, ¿dónde está? Comprendía la misericordia detrás de cada advertencia, porque Dios, que mide con precisión, es el mismo que perdona con amor. Y cada vez que el Espíritu Santo revela una desviación, no lo hace para condenar, sino para enderezar. La plomada del juicio sigue colgando sobre la tierra, pero mientras haya tiempo, hay una esperanza en mi corazón. La justicia de Dios no solo pesa, también restaura. El mensaje de Amós ya se había vuelto incómodo. Sus palabras cruzaban fronteras, perturbaban a los poderosos y desenmascaraban a los hipócritas. No pasó mucho tiempo antes de que el sistema religioso reaccionara. Amasías, el sacerdote de Betel, uno de los templos más importantes del reino, decidió enfrentarlo. Para Amasías, Amós era un problema que debía ser silenciado. El rey no puede soportar tus palabras, le dijo, con desprecio. Vuelve a tu tierra, gana tu pan, profetizando allá, pero no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey, era la voz del poder humano, intentando callar la voz divina. Amós, sin temer, respondió con la serenidad de quien sabe que está respaldado por el cielo. Yo no soy un profeta, ni hijo de profeta, dijo. Yo soy un pastor y cultivador de sicomoros, pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Eso es fuerte en mi corazón. Pero aquel momento fue más que un enfrentamiento religioso, fue la prueba de que cuando Dios elige a alguien, ningún sistema puede detenerlo. El Espíritu Santo hablaba a través de él y ni reyes ni sacerdotes podían apagar esa llama. El contraste era evidente. Amasías representaba una religión institucional cómoda, manipulada por el poder político. Amós, en cambio, representaba la voz pura de la fe, nacida de la intimidad con Dios. El sacerdote buscaba mantener el orden, el profeta provocar un despertar, y aunque el primero tenía autoridad humana, el segundo tenía autoridad celestial. Esa es la diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios. Y en ese momento la tensión crecía. El pueblo observaba dividido. Unos se burlaban de Amós, otros comenzaban a temer su mensaje que cortaba como una espada, porque era imposible permanecer neutral ante la verdad. El amor de Dios, cuando se revela, exige una respuesta. O se acepta o se rechaza. No hay terreno intermedio. Amós no buscaba ganar debates, buscaba salvar almas. Su misión no era convencer, era obedecer a Amasías. No podía comprender cómo un simple pastor se atrevía a hablar con tanta autoridad. Pero ahí estaba el secreto. Amós no hablaba en su nombre. Su fuerza venía de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo, de una relación real con el Creador. El poder del mensaje no estaba en su voz, sino en la voz que lo había enviado. Así es como Dios obra, mis amores. Levanta lo que el mundo considera débil para avergonzar lo que se cree fuerte. Aquel enfrentamiento fue más que una disputa.
entre dos hombres. Fue una representación del conflicto eterno entre la verdad y la religión vacía, entre quienes buscan la salvación por obediencia y quienes la fingen por apariencia. Es fuerte, mis amores. Amós sabía que él, al obedecer, perdería la aprobación de muchos, pero también sabía que ganaría el favor de Dios. Y cuando uno vive para agradar al cielo, el rechazo de la tierra deja de importar. Finalmente, la palabra del profeta se cumplieron. Amasías cayó y Betel fue destruida. Años después, tal como el Señor había anunciado, el poder humano desapareció, pero el mensaje de Dios permaneció, porque las voces de los hombres se apagan, pero la palabra inspirada por el Espíritu Santo nunca muere. Amós demostró que un solo hombre lleno de fe puede enfrentar a todo un sistema si está del lado de la verdad. Si esa verdad sigue resonando hoy, nadie puede callar lo que el cielo ha decidido decir. Amós levantó su mirada hacia el cielo y pronunció una de las profecías más inquietantes que se haya escuchado. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hombres a la tierra, no hambre de pan, ni sed, ni agua, sino de oír la palabra de Dios. En ese momento el pueblo no comprendió la magnitud de aquellas palabras. Pensaron que era una metáfora, una exageración del profeta. Pero Amós no hablaba en sentido figurado, anunciaba un tiempo en el que el silencio del cielo sería la peor forma del juicio durante generaciones. Dios había hablado por medio de sus profetas, había advertido, corregido, guiado y consolado, pero llegaría el día en que su voz dejaría de escucharse, no porque él se cansara de amar, sino porque el hombre se cansó de escuchar. El Espíritu Santo seguiría presente, pero el corazón endurecido del pueblo sería incapaz de oírlo. Esa sería la verdadera tragedia. No que falte el pan, sino que falte la dirección divina. Sin palabras el alma muere. Amós vio ese futuro y se estremeció. Hombres corriendo de un extremo a otro buscando respuestas. Mujeres llorando por no encontrar consuelo. Jóvenes confundidos, ancianos sin esperanza. Todos hambrientos de algo que ya no podrían callar, ni tampoco podrían hallar, porque la Biblia describe ese momento como un desierto espiritual, donde las voces humanas se multiplican, pero la voz de Dios se silencia, y lo más doloroso no sería el silencio del cielo, sino la indiferencia de la tierra. Ese mismo peligro, mis corazones, nos está rodeando hoy en nuestro mundo que está saturado de información. El ruido ha sustituido la revelación. Muchos hablan de Jesús, ¿verdad? Hay iglesias donde reúnen a las gentes y les sacan el diezmo. Y los que dirigen eso se van de viaje, tienen carros, tienen casas. Eso es lo que están haciendo ahora, mis amores. Pero pocos escuchan las promesas de Dios. Se citan, pero no se viven. La fe se convierte en contenido, la oración se convierte en rutina, la esperanza en eslogan, y mientras el alma se alimenta de distracciones, el hambre de lo eterno crece sin que lo notemos. Es el mismo vacío del que habló Amós, una generación que se ahoga en abundancia, pero muere de sed espiritual. El hambre de la palabra no es solo ausencia de Biblia, es ausencia de obediencia. Dios puede hablar 1000 veces, pero si el corazón no responde, su voz se apaga dentro de nosotros. La salvación no se pierde por falta de conocimiento, sino por exceso de indiferencia, mis amores. Amós entendió que cuando el cielo calla, el alma entra en oscuridad, y cuando el Espíritu Santo deja de advertir, ya no hay retorno fácil. Esa es la hambre que tenía el profeta, la humanidad sin guía, un pueblo sin fe, un silencio que grita, y sin embargo, incluso en medio de esa advertencia, había esperanza. Dios no habla para condenar, sino para despertar su amor. No desea el silencio, desea comunión. Cada palabra suya es pan para el alma, agua para el sediento, luz para el que camina entre sombras.
y aunque el juicio era inevitable para Israel, Amós sabía que la misericordia de Dios siempre deja una puerta abierta. Quien escucha hoy su voz puede evitar el hambre de mañana. El rugido del león podía parecer aterrador, pero en realidad era un llanto a la vida. El mismo Dios que anuncia el juicio final es el que ofrece redención. Jesús, siglos después, se presentaría como el pan de vida, la respuesta al hambre que Amós había profetizado. Porque cuando el cielo calla, Él habla a través del Hijo, y solo quienes se alimentan de su palabra pueden mantenerse firmes cuando todo lo demás se derrumba. Esa fue la enseñanza que Amós dejó para cada generación. Porque no hay hambre más terrible que vivir lejos de la voz de Dios. Amós había hablado con mucha claridad. Dios no actúa sin antes advertir, porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto. A sus siervos los profetas declaró con voz firme, aún así el pueblo siguió sordo. Entonces las palabras se transformaron en hechos. Sequías prolongadas, plagas repentinas, guerras imprevistas, cada evento era un recordatorio de que la tierra también obedece al Creador. Las lluvias dejaron de caer, los campos se secaron, los animales murieron. Lo que antes parecía estable comenzó a desmoronarse. No era casualidad. Era el eco del juicio de un Dios. ¿Dónde está? Que aún amaba lo suficiente para disciplinar. El Espíritu Santo inspiraba a Amós a revelar algo que la humanidad siempre ha querido ignorar. El pecado no solo destruye al hombre, también hiere la creación. La tierra gime cuando la justicia se desvanece. Los desastres naturales, las pestes, las crisis, no son simples accidentes cósmicos en el contexto bíblico. Muchas veces son advertencias, son llamados divinos. Para despertar a los dormidos, Dios usaba los elementos para hacer oír su voz. Cuando los hombres ya no escuchaban las palabras en los campos de Israel, y la gente comenzó a preguntarse por qué todo salía mal. Sus cultivos no prosperaban, sus ejércitos caían, sus ciudades se llenaban de miedo, pero nadie, absolutamente nadie pensaba en arrepentirse. Creían que era mala suerte o era la furia de otros dioses. Amós se alzó entre ellos y clamó: yo les envié hambre, yo detuve la lluvia, yo destruí sus viñas, pero no se volvieron a mí. Era un mensaje directo, sin adornos. Cada tragedia era un acto de misericordia que buscaba abrir los ojos del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. El profeta no disfrutaba hablar del juicio, su corazón se quebraba al hacerlo. Sabía que detrás de cada castigo había una oportunidad de salvación, pero también sabía que la paciencia divina tiene un límite, y cuando ese límite se alcanza, el amor de Dios se manifiesta en forma de corrección. Amós no hablaba de destrucción, sino de redirección. Sus palabras eran como un faro en medio de la tormenta, un llamado a volver al camino antes de que el mar lo engulliera. Todos los juicios sobre la tierra no eran una expresión de odio, sino de amor. El mismo amor que corrigió a Israel sigue corrigiendo hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado su voz, solo ha cambiado de generación en generación. Los tiempos modernos están llenos de señales: caos climático, corrupción moral, guerras, desórdenes espirituales. La humanidad repite la historia de Israel, confirmando que su propio poder mientras ignora la voz del cielo. Pero Dios sigue hablando, usando los mismos lenguajes de siempre, de la misma naturaleza. La conciencia, la palabra, la Biblia enseña que todo lo que existe fue creado por Dios y para Dios. Pero cuando el hombre se aleja del propósito divino, todo el orden se desajusta. Así como Israel permitió su equilibrio espiritual, Israel perdió su equilibrio espiritual, también nosotros lo perderemos
cuando olvidamos que el mundo no gira en torno a nosotros, sino alrededor del Creador. El juicio no es un acto repentino, es el resultado acumulado de años de desobediencia, pero aún en medio de él siempre brilla una salida. El arrepentimiento genuino. Amós levantó sus manos hacia el cielo y oró con lágrimas: Señor, perdona. ¿Cómo resistirá Jacob si es tan pequeño? Su intercesión reveló el corazón de Dios, un padre que juzga así, pero también escucha la oración de quien se humilla, y esa sigue siendo nuestra esperanza. Los juicios pueden estremecer la tierra, pero nunca apagarán la misericordia del cielo. Mientras haya alguien dispuesto a doblar las rodillas y pedir perdón, la voz de Dios seguirá respondiendo, porque el juicio busca justicia, pero la gracia siempre busca restauración. Israel se había convencido de que nada podía destruirlos. Sus muros eran altos, sus ejércitos eran fuertes, su economía era próspera. Había una sensación de invencibilidad en el aire, como si el favor de Dios fuera un escudo eterno que nunca podría romperse. Pero Amós sabía que ese orgullo era el principio del fin. ¿Acaso correrán dos juntos si no estuvieron de acuerdo?, preguntó el profeta, sabiendo que el pueblo caminaba lejos del Señor. Cuando la humanidad se llena de sí misma, deja de escuchar la voz de aquel que lo sostiene. El orgullo es una enfermedad silenciosa. Comienza cuando el corazón se convence de que no necesita a Dios, y termina cuando Dios demuestra lo contrario. Israel creía que su prosperidad era una señal de aprobación divina. No entendían que la bendición sin obediencia se convierte en maldición. Porque el Espíritu Santo reveló a Amós que el orgullo del pueblo había llegado hasta el cielo. Lo que antes fue gratitud se transformó en arrogancia, y la adoración en vanagloria. Los líderes proclamaban: nada nos pasará, somos el pueblo escogido, pero se olvidaban de que el mismo Dios que escoge también corrige. Los altares se multiplicaban, pero el corazón del pueblo se alejaba cada vez más y más de Dios. Eso es claro: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y así, mientras Israel celebraba su grandeza, el juicio ya caminaba hacia sus puertas. Amós lo vio venir en su espíritu. El profeta percibía el sonido distante del desastre. Las ciudades fortificadas serían derribadas, las riquezas perderían valor, y el orgullo sería reemplazado por llanto, no por castigo cruel, sino por consecuencia natural del pecado. Dios no destruye, Él ama, corrige lo que quiere restaurar, pero la corrección duele cuando el corazón está endurecido. Israel estaba tan ciego por su ego que confundía el juicio con mala suerte. El mensaje de amor sigue vigente hoy, mis amados corazones. Vivimos en una época que se gloria en sus logros, en su tecnología, en su independencia. El mundo presume de haber dejado atrás la fe, creyendo que el progreso reemplazó la necesidad de Dios. Pero el orgullo es el preludio del colapso. Cuando la humanidad dice podemos solos, el cielo guarda silencio para que entienda lo frágil que realmente es. El Espíritu Santo no habita donde reina la soberbia, porque el orgullo expulsa la presencia de Dios. El amor de Dios nunca cambiará, pero su paciencia no es infinita. Permite que el hombre caiga para que aprenda a mirar hacia arriba. La caída no es castigo, es llamada. Es en el suelo donde el alma recuerda quién la levantó por primera vez. Amós quería evitar esa caída, pero el pueblo lo rechazó, y así la advertencia se cumplió. Las promesas de Dios no fallaron. Fue el hombre quien falló en guardarlas. Cuando las ruinas cubrieron las ciudades y el cielo reemplazó los cantos, Israel finalmente entendió lo que Amós intentó decir: el orgullo nos hace sordos al amor de Dios. Y la caída nos enseña a escucharlo otra vez. Ningún muro es lo bastante fuerte para sostener un corazón vacío de fe. Y aún en medio de la ruina, el Espíritu Santo seguía allí esperando el momento en que el pueblo quebrantado levantara la vista y dijera: Señor, te necesitamos, cuando todo parecía perdido.
Cuando el polvo del juicio cubría las ciudades y el silencio reemplazaba los cambios, Dios volvió a hablar, pero esta vez su voz no rugía como león. Sonaba como un susurro lleno de ternura. En medio de la ruina, el Señor le mostró a Amós una visión diferente. Esperanza. Levantaré el tabernáculo caído de David, dijo. Era una promesa en medio del dolor. Un rayo de luz atravesando las nubes del castigo, aunque el pueblo había caído. La misericordia de Dios seguía en pie, porque cuando el hombre rompe su pacto, el amor de Dios sigue intacto. Amós entendió entonces que el juicio no era el final, sino el principio de algo nuevo. Dios no había destruido a su pueblo para borrarlo, sino para purificarlo. A través de las lágrimas y las perdidas, Israel descubriría el valor de lo que había despreciado. La presencia divina, las promesas de Dios no se olvidan con la desobediencia, simplemente esperan corazones, dispuestos a creer otra vez. Lo que parecía destrucción era una realidad, una reconstrucción espiritual. El Espíritu Santo reveló que el linaje de David surgiría una restauración completa. Esa promesa apuntaba al futuro de la venida del Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Él sería quien levantaría lo que el pecado había derribado, quien encendería la fe en corazones apagados. La profecía de Amós no solo hablaba de Israel, hablaba de todos nosotros, porque el amor de Dios nunca nos va a abandonar. El amor de Dios solo corrige, no destruye, transforma, pero no cierra puertas. Abre caminos donde parece no haber salida. Imagina ese momento, el profeta cansado con lágrimas en los ojos, escuchando la voz de esperanza que el cielo le confiaba. Imagina ese momento, el profeta cansado con lágrimas en los ojos, escuchando la voz de esperanza que el cielo le confiaba. Restauraré a mi pueblo y nunca más será arrancado de la tierra. Era la promesa del regreso, del perdón, del renacer. Después del fuego vendría la lluvia. Después del juicio, la salvación. La esperanza no había muerto. Solo dormía bajo las ruinas de un pueblo que necesitaba recordar quién era. Su Dios. La promesa en medio del juicio demuestra que el amor de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su carácter. Él no cambia, aunque nosotros cambiemos. La fe de Amós fue recompensada con una visión de futuro, donde la justicia y la misericordia se abrazaban. La Biblia entera se resume en este equilibrio: un Dios que juzga porque ama, y que ama incluso cuando juzga. Su meta nunca ha sido destruir, siempre fue restaurar. Hoy esas palabras siguen vivos para nosotros, sí, mis amores, en medio del caos mundial que estamos viviendo. Porque cuando parece que la oscuridad domina, Dios sigue levantando corazones caídos y restaurando familias, renovando esperanzas. Lo mismo que hizo con Israel, lo hace con cada persona que decide volver a Él. Porque las promesas que Dios no se rompen, se cumplen en su tiempo. Y cada lágrima que derramas puede ser el comienzo de tu restauración. Amós cerró sus ojos y comprendió el rugido del león. Había abierto el camino para el canto del cordero. Lo que empezó con advertencia terminaba con redención. Así es el carácter de nuestro Dios, justo, pero infinitamente compasivo. Cuando todo parece terminado, Él pronuncia su última palabra, y esa palabra siempre es esperanza. El viento del juicio había pasado, y entre los escombros comenzó a soplar una brisa distinta, la del renuevo. Amós contempló con asombro cómo después de la tormenta Dios prometía restaurarlo todo. Plantaré a mi pueblo en su tierra, nunca más será arrancado de ella, dijo el Señor. Aquellas palabras no eran solo para Israel, sino para todos los que alguna vez se sintieron destruidos. La misericordia de nuestro Padre Creador no termina en el castigo, florece en la restauración, y lo que el fuego había consumido, el amor de Dios lo haría reverdecer. La restauración no fue inmediata, pero fue segura. Dios no reconstruye con prisa, sino con propósito. Cada ruina se advertiría un testimonio. Cada herida
En punto de partida el pueblo había aprendido que la salvación no se gana, se recibe, que la fe no se demuestra con palabras, sino con obediencia. Amós entendía que la mano que disciplina es la mano que sana, y que el Espíritu Santo estaba preparando una nueva generación capaz de caminar con humildad y esperanza, porque en las tierras antes devastadas brotó vida, viñas y todo volvió a crecer. Los campos secos se cubrieron de trigo, los ríos que habían sido símbolo de juicio ahora se transformaban en canales de bendición. Israel renacía, no por mérito propio, sino por las promesas que Dios, así es el amor divino, puede convertir una tierra muerta en jardín, un corazón roto en un altar, una nación caída en testimonio vivo de su fidelidad. El tiempo de la restauración también es el tiempo de la reflexión. Dios no restaura para que olvidemos, sino para que recordemos de dónde nos sacó. Amós enseñó al pueblo que cada error redimido debía convertirse en semilla de fe. Y la verdadera restauración no solo devuelve lo perdido, cambia la naturaleza de quien lo recibe. Ya no se trataba de volver a lo de antes, sino de ser transformados para siempre. Porque Dios siempre restaura, nunca vuelve a ser igual, vuelve mejor. A través de la restauración, Él nos demuestra que siempre está con nosotros. Yo espero que este mensaje en mis corazones a todos nos sirva de mucho. Yo he preferido hoy día compartirles esto que lo que les prometí que lo iba a hacer, pero mañana les comparto eso, para que todos sepan que de los evangelios etíopes y de Isaías, que él ha hablado la verdad siempre, porque él tenía visiones, nos vamos a entender qué es lo que él ha visto para estos tiempos, para lo que está pasando en los países, para los países que están pasando dificultades y todas las cosas que están sucediendo en la tierra. Igualito lo ha descrito él. Y mañana les comparto todo eso, especialmente por qué Donald Trump ha hecho todo lo que ha hecho, mis amores. Ha sido un placer para mí de estar con ustedes, mis corazones. Besitos, los amo. Hasta prontito. Chau.